Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Gran Betichino Chile les damos la más cordial bienvenida a una segunda jornada, ¿cierto?, de el ciclo de eficiencia energética que comenzamos la semana pasada. Un fuerte abrazo a todos los que ya están conectados. Hay bastante, ya casi 80 personas conectadas. Y por lo que veo en el chat, están conectados de distintas partes, de Santiago, Antofagasta. Buenos días, Semel, qué bueno verte en otro webinar. Hoy día, como decía al inicio, continuamos entonces con la segunda jornada del ciclo. Hoy día hay un popurrí de temas súper interesantes respecto a distintas soluciones de eficiencia energética pensando en los edificios. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Qué bueno que estés conectado. Nos va a estar acompañando mi colega Nicolás Vera, él va a ser el relator del día de hoy de este webinar. Me contaba un poco rato antes que preparó una presentación muy power entonces para hoy día, para revisarla junto a ustedes. Yo voy a aprovechar desde ya de recordarles, por si es que tenemos algunas personas que se conectaron tal vez en esta oportunidad por primera vez, que estamos en el transcurso de un ciclo de webinar de eficiencia energética que efectivamente lo estamos ejecutando todos los días viernes a las 10 de la mañana, ¿cierto? Son 5 webinars asociados dentro de este ciclo. Ya comenzamos la semana pasada con un webinar introductorio donde hablamos de conceptos de eficiencia energética y ya, como les decía, el día de hoy vamos a estar en esta segunda jornada hablando de soluciones de eficiencia energética para edificios, ¿cierto? Un enfoque en productos también, ¿cierto? Y en cómo estos contribuyen a tener sistemas eléctricos mucho más eficientes, ¿cierto? Que es un poco la premisa, ¿cierto?, de todo ahora, que los proyectos se conciban de forma eficiente. Y nos van a quedar, ¿cierto?, 3 webinars más donde vamos a abordar otras temáticas como gestión de iluminación, los sistemas de medida, ¿cierto?, e incluso cargadores de vehículos también. Bien, al completar este ciclo, ¿cierto? Al completar este ciclo tenemos un diploma general, ¿cierto? Por la participación del ciclo, donde se reconocen también la cantidad de horas de capacitación que ustedes participaron o estuvieron, ¿cierto?, conectados en este ciclo, valga la redundancia, ¿cierto?, de eficiencia energética. Las reglas un poco son las mismas, ¿cierto?, que teníamos el viernes pasado y para los que están participando del residencial también, ¿cierto? Hagan sus preguntas en el chat, ¿cierto? No se vayan con ninguna duda. Yo voy a habilitar desde ya el modo de preguntas y respuestas, ¿cierto? Para que lo tengan habilitado, ¿cierto? En el chat va a aparecer entonces una nube con un signo de interrogación. Les recuerdo que ustedes pueden, ¿cierto?, pinchar esa nube para hacer sus preguntas y de esta forma las preguntas van a quedar destacadas en un color distinto y no se van a perder, ¿cierto?, dentro de todos los diálogos que muchas veces tenemos en el chat. ¿Ya? Así que les recomiendo que cuando vayan a preguntar algo, ¿cierto?, que quieran que esa pregunta sea tomada en cuenta de forma más rápida, seleccionen esta opción. ¿Ya? Igual durante el transcurso del webinar, ¿cierto?, yo les voy a colocar en la parte superior de la pantalla un vínculo para que lo puedan descargar, ¿cierto? Y tengan el contenido que les compartió Nicolás, ¿cierto?, para esta presentación y además un contenido complementario que vamos nosotros a adherir en esa descarga. Bien. Me preguntan ahí que si se perdieron el webinar anterior, ¿hay alguna manera de recuperar la clase? Ricardo, todas las charlas, ¿cierto?, que realizamos siempre quedan grabadas, ¿ya? Por tanto, ya está incluso publicado tanto en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile, como dentro de la misma página de capacitación de Legrand, ¿cierto? Vas a poder ver en la grabación de la jornada pasada que te perdiste, ¿ya? Así que te invito a que lo puedas revisar. Para no quitarle cierto tiempo valioso a Nicolás, no sé si Nico ya no está escuchando bien y puedes conectarte para que comencemos, ¿cierto?, entonces con esta presentación cuanto antes. Ahí veo que Nicolás se está conectando. Súper, Nico. Muy buen día a todos. Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Y vamos a empezar este webinar que está centrado en la eficiencia energética para edificios, haciendo un recorrido un poco de los sistemas que Legrand tiene, pero que en general se implementan en cualquier edificio y que contribuyen a la eficiencia energética y que además es un tema súper pertinente porque hay nuevo reglamento, hay mucha presión y hay mucho interés y necesidad de mejorar la eficiencia de las redes eléctricas, considerando que toda esa mejora disminuye las emisiones de CO2 y ayuda a prevenir
el desastre medioambiental en el que nos metimos. Así que es un tema muy pertinente. Vamos a hablar sobre temas reglamentarios, de reglamento eléctrico. Vamos a hablar cómo se implementa eso en la realidad, con qué productos, con qué tecnología, y vamos a mostrar ejemplos. Así que tenemos un webinar súper completo y aplicado a lo que hoy se está usando para mejorar la eficiencia energética en los edificios y lo que se está exigiendo además usar. Excelente, excelente, Nico. Entonces yo no te quito más tiempo, me quedo acá en el chat apoyándote y todo el Sí, espacio por tuyo favor. para la presentación. Vale, Nico. Muchas gracias, Salvador. Y vamos a empezar, pues vamos a empezar. Este tema es muy pertinente y muy interesante. La eficiencia energética es una mega tendencia en el mundo entero porque es la forma más efectiva y eficiente y eficaz incluso de poder abordar y disminuir, de poder disminuir las emisiones de CO2 y abordar el tema del calentamiento global y el cambio climático, que es algo bastante importante. El contexto en el que se da esta mega tendencia es porque las emisiones de CO2 producto de los combustibles fósiles han ido en aumento a lo largo del tiempo y como consecuencia también ha ido en aumento la temperatura global del planeta. Todos hemos sido testigos de los efectos que está teniendo el cambio climático, la escasez de agua, el aumento de las temperaturas por un lado y el aumento tanto altas como bajas, y eso en la medida que nosotros sigamos contribuyendo con emisiones de CO2, solo va a ir aumentando. Por lo tanto, hay una enorme presión a nivel de gobierno, a nivel de empresa, compromisos que toman los países, regulaciones, normativa eléctrica, para disminuir las emisiones de CO2 que las instalaciones eléctricas contribuyen, la contribución de las instalaciones eléctricas a esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos disminuir estas emisiones de CO2 y así contribuir a evitar este aumento de la temperatura en el planeta que está provocando el cambio climático? Y básicamente son dos cosas. Por un lado es promover el uso de energías renovables, o sea, aumentar en la matriz energética la contribución de energías renovables y disminuir al mismo tiempo la contribución de quemar combustibles fósiles. Por otro lado, implementar un uso más eficiente de la energía. Y eso es algo que está al alcance de la mano. Entonces, algo que se puede implementar desde ya en las instalaciones eléctricas. Ahora, tanto promover el uso de energías renovables como implementar el uso más eficiente de la energía está dentro de la legislación nacional. O sea, nosotros tenemos en Chile una ley de eficiencia energética, que se articula en el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Y este Plan Nacional de Eficiencia Energética tiene 4 grandes ejes. Primero, el cierre de centrales a carbón y favorecer energía renovable. Eso tiene que ver más bien con decisiones políticas, no es algo que nosotros desde Legrand o desde el mundo eléctrico podamos influir mucho. Obviamente el fomento del uso del hidrógeno verde, que se ve como una posibilidad bastante cercana de poder mover, por ejemplo, grandes barcos, etcétera. La electromovilidad, que es un tema del cual vamos a hablar en este webinar, que es cambiar los vehículos que usan combustibles fósiles por vehículos que usan electricidad, y la eficiencia energética. La eficiencia energética es transversal porque las redes eléctricas pierden energía, y esa pérdida de energía implica que esa energía se generó y no se transformó en trabajo útil. Por lo tanto, mejorar la eficiencia de las redes eléctricas es un punto fundamental para poder alcanzar el objetivo que tiene el país.
¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, el objetivo es ser carbono neutral al 2050. Esa es una meta que trasciende a los gobiernos que hayan en Chile, es una meta del Estado, es parte de los compromisos que toma Chile con otros países. Chile exporta bastante materia prima, etcétera. Entonces, es una presión que empieza a llegar al mundo eléctrico por todos lados, regulatoria, por parte del gobierno, por parte de las empresas, por parte de los clientes. Entonces, empieza esto a materializarse en nuestro trabajo, en el día a día eléctrico que tenemos nosotros. Y además, dentro de los 4 valores fundamentales que tiene el Grupo Legrand en Chile y, bueno, y en el mundo, uno de ellos es reducir nuestra huella de carbono, no solo la nuestra de Legrand, sino también de los proyectos donde nosotros estamos, inmersos. Ahora, ¿cómo logramos en un sistema de distribución eléctrica, de potencia eléctrica, mejorar la eficiencia energética? Y aquí hay una lámina que recorre lo que hay en un edificio, por ejemplo. Desde la subestación, donde está la celda de media tensión, el transformador de poder es la máquina eléctrica por donde pasa toda la potencia que consume la instalación. Por lo tanto, tener la mejor eficiencia en esta máquina eléctrica es fundamental para tener una buena eficiencia, un bajo consumo dentro de la instalación. El ducto de barra que como elemento de distribución de la energía, todos estos temas los vamos a revisar en el webinar, como elemento de distribución de la energía, pierde energía, la disipa en forma de calor, etcétera, también es un elemento en el cual la eficiencia energética es relevante. Los tableros eléctricos, que hay una nueva normativa, el RIC número 2 de tableros eléctricos, que es donde se concentran los elementos de protección, maniobra, pero también de medida, que son exigidos para poder monitorear el consumo de la energía en una instalación. El banco de condensador es un elemento que está relacionado con la eficiencia energética y la calidad de la energía, compensa la energía reactiva que algunas cargas pueden necesitar. Todos los elementos de medida y los sistemas que permiten ver qué es lo que está consumiendo tu instalación y tomar decisiones desde el punto de vista de la eficiencia energética. Y una carga, tenemos aquí al final de nuestro sistema de potencia una carga que es un vehículo eléctrico, porque la electromovilidad también es uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética. Es algo que se está implementando hoy día con mucha fuerza en las instalaciones y que está asociado a una infraestructura que son cierto tipo de protecciones, cierto tipo de tableros que deben comandar y proteger esta carga bastante particular a través de un cargador de vehículo eléctrico, GreenUp, que también es parte de nuestra oferta, y también vamos a hablar de eso en este webinar. Entonces, tenemos un recorrido completo desde el transformador hasta esta carga, que es un vehículo eléctrico, pasando por todos los elementos que contribuyen a mejorar la eficiencia en un edificio, en una instalación. Vamos a empezar y vamos a recorrer este webinar en este mismo orden. Vamos a empezar por el transformador y vamos a terminar con el cargador de vehículo eléctrico y su infraestructura como carga de nuestro sistema de potencia. Y lo primero es el transformador de poder. Vamos a hablar primero de... Nosotros tenemos un súper excelente buen transformador que es el GreenTech. ¿Por qué es tan excelente? Resulta que en Europa, producto también del cambio climático, han aumentado las exigencias de eficiencia energética en las máquinas eléctricas como el transformador. Y como nuestro transformador se fabrica en Italia, aumentó también la eficiencia energética del transformador, entre comillas, estándar que nosotros ocupamos en Chile. Por lo tanto, hoy día nuestra oferta de transformadores es un transformador de bajas pérdidas, o sea, de alta eficiencia, que está además al mismo precio que un transformador estándar que tú encuentras en el mercado. Y lo primero que hay que decir del transformador es que hoy día en Chile hay 2 tecnologías de transformadores.
el transformador seco encapsulado en resina, que es el transformador que fabrica Legrand, y el transformador que tiene algún líquido refrigerante, por ejemplo, aceite. Y estos dos transformadores tienen grandes diferencias desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la eficiencia energética. Lo primero es que el transformador en aceite, el transformador que tiene líquido refrigerante, primero ese líquido refrigerante hay que hacerle mantenimiento y además cuando se desecha es un elemento que contamina bastante, no es llegar y botarlo en cualquier lugar. Y por otro lado, si es que no está bien mantenido este líquido refrigerante, o sea, si no se le hace mantención regular, la temperatura de ignición de este líquido refrigerante empieza a bajar y se acerca a la temperatura de funcionamiento de un transformador. Un transformador estándar para un edificio, clase F, funciona hasta 155 grados Celsius dentro del transformador. Por lo tanto, si el líquido refrigerante empieza a bajar su temperatura porque se ha olvidado hacer un mantenimiento, se empieza a acercar a esa temperatura. Entonces el transformador refrigerado por líquido tiene dos grandes riesgos, que contamina y que puede provocar un incendio. Por otro lado, el transformador seco encapsulado en resina, primero que todo no tiene líquido refrigerante. Su núcleo y sus bobinas se encapsulan en una resina que se endurece y que queda ahí por los 30 años de vida útil que tiene esta máquina. Por lo tanto, no tiene este riesgo de incendio. No tiene este riesgo de incendio porque no tiene líquido refrigerante. Además, todos sus elementos no contaminan. La resina no es un elemento que haya que tratar de forma particular, es un elemento que tú puedes desechar sin el riesgo de contaminar y todos los otros elementos del transformador, como el núcleo y las bobinas, pueden ser reutilizados. Por lo tanto, es un transformador que no tiene riesgo de contaminación y no tiene riesgo de ignición, de provocar un incendio. Esas dos cosas las recoge la nueva normativa chilena. En el RIC 13 de subestaciones y salas eléctricas dice que los transformadores refrigerados por aceite deben ponerse sobre fosos colectores que tengan por lo menos la capacidad suficiente para contener todo el aceite de un transformador más un 30% y además se deben construir ductos de salida que conduzcan el aceite hacia el exterior, o sea, más obras civiles, en este caso para resguardar el riesgo de contaminación que tiene el líquido refrigerante. Y por otro lado, el mismo RIC 13, en la normativa actual chilena, dice que las subestaciones, los transformadores que están dentro de edificios de cualquier tipo de uso, pero dentro de un edificio, estarán en salas donde pisos, muros y cielos deben ser resistentes al fuego. Con todo esto, la norma lo que está haciendo es empujar hacia el uso de la tecnología del transformador seco encapsulado en resina, porque no contamina, no presenta riesgo de incendio, requiere menos obras civiles y además requiere menos mantenimiento, porque no hay que estar revisando su líquido refrigerante de forma constante. Entonces, el transformador que hay que usar hoy día es el transformador seco encapsulado en resina. Y desde el punto de vista de la eficiencia, como dije al principio, nuestro transformador es el transformador más eficiente que hay hoy día en el mercado. Y eso producto de los cambios regulatorios y normativos que han estado en Europa y bueno, también ahora en Chile, que obligan a hacer una máquina eléctrica con mejor eficiencia. La eficiencia de un transformador a veces se mide en porcentaje. Nuestro transformador 99% de eficiencia y a veces se mide, y la mejor manera de medirlo es midiendo las pérdidas tanto en el núcleo como las pérdidas por disipación de calor. Esas son las dos pérdidas que tiene un transformador. En el núcleo, en su circuito magnético, además que son pérdidas constantes, independientes de la carga. Y por otro lado, las pérdidas por disipación de calor que sí dependen de la carga y del factor de potencia. Y es fundamental tener buena eficiencia en el transformador porque a través del transformador pasa toda la potencia que va a consumir la instalación. Entonces,
es el punto de inicio para mejorar la eficiencia energética en una instalación. Es el punto de partida para mejorar la eficiencia de una instalación. Por eso, en primer lugar, hay que usar transformadores secos encapsulados en resina, y en segundo lugar, hay que buscar un transformador que, al mismo precio de un transformador estándar, te mejore, tenga las menores pérdidas posibles para mejorar desde la partida la eficiencia de una instalación eléctrica. El transformador lo que hace es pasar la media tensión a baja tensión, no sé, los 12 kV, 23 kV de la red de distribución a los 220, 380 que nosotros tenemos en los enchufes de un departamento, por ejemplo, 220. Cuando estamos en el lado de baja tensión, la energía, la corriente, hay que distribuirla por la instalación. Y generalmente la distribución de la energía se realiza a través de cables sobre escalerilla. Sí, son intercambiables. Creo que entiendo la pregunta. María Luisa, para distribuir la energía dentro de una instalación, hoy se está usando con mucho entusiasmo el ducto de barra. El ducto de barra es canalización y los conductores en una sola pieza lista para instalar. Entonces, es bastante eficiente por varias razones. Lo lógico es que optimiza el espacio, es mucho más compacto que cable con escalerilla. Lo segundo es que al ser piezas prefabricadas que se ensamblan, la instalación del ducto de barra es mucho más limpia y rápida que los cables y la escalerilla. Entonces ocupa menos espacio y tiene un menor tiempo de instalación. Además, el ducto de barra Legrand, el XCP, es el más eficiente hoy día que hay en el mercado. ¿Y dónde está la eficiencia de un ducto de barra que distribuye energía? En la disipación de calor, en toda la corriente que se pierde en el recorrido, producto de calor que se disipa. Entonces, es rápido de instalar, ocupa poco espacio y tiene menores pérdidas producto de la disipación de calor. Es una solución muy usada hoy día, incluso en los edificios residenciales. Desde la sala eléctrica, que generalmente está en el -1, en el 1, sube una troncal por el chafe eléctrico de ducto de barra que va derivando en cada piso, para distribuir la energía. Gustavo, Chile es un país sísmico, o sea, si queréis apostar y ganar, apuesta a que va a haber un terremoto. No sabemos bien cuándo, pero seguro va a haber un terremoto. El último grande fue el 2010 en la zona central sur, así que quién sabe. El ducto de barra tiene certificación sísmica. Este ducto de barra, por lo menos, el ducto de barra Legrand, tiene certificación sísmica y tiene una serie de piezas que permiten juntas de dilatación y otras, que permiten disipar la energía mecánica del sismo. Ahora ocurre algo bien particular, que cuando hay dos edificios y hay un ducto de barra que los une, que eso pasa, por ejemplo, en un hospital, en un centro comercial, muchas veces estos dos cuerpos pueden moverse en direcciones contrarias, lo cual es una situación bien riesgosa. Entonces, además de las juntas de dilatación que permiten movimientos dentro del recorrido, en esos casos hay una caja terminal y una pieza que permite este movimiento en el punto más crítico, que es cuando hay este tipo de movimientos que pueden ser en distintas direcciones. Eso está implementado en nuestro ducto de barra en varias instalaciones, hospitales y otros edificios, y ha funcionado bien. O sea, nosotros tenemos como gran experiencia el super terremoto del 2010, donde tanto los ductos de barra como los transformadores funcionaron y resistieron a la perfección.
Lo único sí que yo acotaría y que es casi anecdótico, pero el transformador viene con ruedas para poder posicionarlo. Y lo que se hace es que el transformador se levanta, el riel donde viene la rueda se gira y queda como así, es como a la rueda y luego queda al revés y se sacan las ruedas y ese mismo orificio se usa para anclarlo a la losa. Y en muchas instalaciones eso no se hace. Por lo tanto, cuando hubo un sismo, el transformador se movió un poco con las rueditas y ahí sí hubo en algunas instalaciones problemas, pero por una negligencia en la instalación del transformador. Yo siempre lo repito porque hubo fuegos artificiales en algunas salas eléctricas producto de ese pequeño detalle. Vuelvo al ducto de barra. La oferta de ducto de barra es bastante amplia. Va desde los 25 amperes para soluciones de iluminación hasta los 6.300 amperes para soluciones de distribución de potencia. En un edificio, obviamente, la distribución va a estar en el shaft eléctrico en torno a los 400, 500, 630 amperes y en una sala eléctrica, dependiendo el edificio, podría estar desde los 3.200, 4.000, 1.200, 1.000 en un edificio tal vez residencial. Pero la gama es totalmente completa. El ducto de barra de iluminación es un ducto de barra donde en el mismo ducto tú puedes alimentar y las luminarias y colgarlas. Por lo tanto, es una solución muy versátil y muy eficiente para iluminar estos lugares que son como bodegas, como un supermercado o como una bodega que tiene un local de venta, etc. Por otro lado, el ducto de barra de potencia, el XCP, es el más eficiente que hay hoy día en el mercado. Estamos hablando ahí de 630 amperes hacia arriba hasta 6.300. Y cuando nosotros tomamos un proyecto de ducto de barra, nosotros nos encargamos del diseño del ducto de barra, o sea, nos pasan los planos y nosotros proyectamos el ducto de barra sobre esos planos. Luego comprobamos en obra que lo que está en planos efectivamente está y que no hay un cruce con otra especialidad, por ejemplo. Y luego, mientras se fabrica el ducto de barra, capacitamos al instalador para que pueda armar este Lego que es el ducto de barra. Ahora, tanto en la sala eléctrica como en bastantes otros lugares de la instalación, los elementos de protección y maniobra y probablemente las salidas y llegadas de los ductos de barra van a llegar a tableros eléctricos. Y tengo que hablar un poco del tablero eléctrico independiente que tal vez no sea en sí un elemento que mejora la eficiencia, pero es uno de los elementos fundamentales y más abundantes en una instalación eléctrica. Y el tablero eléctrico hoy día tiene cambios bastante importantes con la entrada en vigencia del RIC número 2 de la nueva norma eléctrica en el capítulo que tiene relación a los tableros eléctricos. ¿Por qué? Porque dice una serie de cosas que no estaban en la normativa anterior y porque es una norma eléctrica que tiene mucho más peso legal que la NSH 4 anterior. Por lo menos establece claramente quién es el responsable y quién es el ente fiscalizador. Por lo tanto, pueden haber sanciones al no cumplir la norma. El RIC número 2 dice bastantes cosas, pero yo voy a recoger algunas que me parecen que son, desde el punto de vista de la seguridad, las más importantes. La primera es que toda la envolvente de un tablero, porque un tablero está compuesto básicamente por las protecciones, los elementos que hay dentro, las barras y las reparticiones, donde se distribuye la energía dentro del tablero, las salidas del tablero, y un envolvente, que un envolvente es bien importante, no es un armario donde uno mete las cosas adentro. En baja tensión, el riesgo eléctrico, disculpa, Gustavo, sí, las verticales son de ducto de barra, sí. Y en un edificio residencial suben por el shaft eléctrico hasta el último piso, en una vertical de ducto de barra, y para derivar
se pone una caja plugin, así se llama, eso es lo que dice la norma, que es parte del sistema de ducto de barra donde se puede montar una protección adentro, porque cada vez que tú derivas con reducción de sección, o sea, suben 500 amperes y sales con 100 amperes, ahí hay reducción de sección, tú debes proteger contra la sobrecarga y el cortocircuito. Eso es lo que dice la norma. Por lo tanto, la vertical es de ducto de barra y para salir en cada piso, por ejemplo, en un edificio, tú debes instalar una caja plugin que es parte del ducto de barra donde se instala la protección adecuada para proteger esta derivación que va a alimentar el piso del edificio. Continúo. En baja tensión, el mayor riesgo eléctrico es el cortocircuito. En media tensión, cuando distribuimos, tenemos alta tensión y poca corriente. Por ejemplo, en una red de 23 kiloamperes para un edificio donde vamos a tener un transformador de 630 kVA, en el lado de media tensión tenemos 23.000 amperes, pero vamos a tener más o menos 32 amperes máximo. 32 amperes máximo. Aquí el riesgo eléctrico son los arcos, porque como tenemos tanta tensión, las diferencias de potencial son enormes y saltan arcos cuando hay reconexiones, etc. Pero cuando pasamos por el transformador a nuestra instalación, esto se invierte. Tenemos menos tensión, tenemos 220, 380, no 23.000, máximo tenemos 380, pero los 32 amperes los 23.000 amperes, perdón, los 23.000 volt bajan, pero los 32 amperes, que eran poquitos, aumentan a 1.000 amperes. En este ejemplo, 23 kilovolts de distribución, transformador de 630. Al otro lado tenemos 220, 380, pero tenemos 1.000 amperes disponibles para la instalación. Esto es así porque la distribución en corriente alterna genera pérdidas. Por lo tanto, se aumenta la tensión para bajar la corriente y tener la menor pérdida posible en la distribución de la energía. Pero cuando llegamos al consumo, bajamos la tensión, por consecuencia aumenta la corriente a la misma potencia, la ley de Ohm, y tenemos 1.000 amperes disponibles. Entonces, en baja tensión, el riesgo eléctrico es el cortocircuito. Y si salta un arco en un tablero, siempre va a ser producto de un cortocircuito. Por lo tanto, lo que hay que resguardar es el cortocircuito. Y para esto, la nueva norma indica que la envolvente, la puerta y todas las tapas laterales deben ser capaces de resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos para los que fueron diseñados. ¿Qué es lo que está tratando de decir la norma acá? Que en la envolvente tiene que ser capaz de resistir el nivel de cortocircuito que hay en ese punto de la instalación. O sea, el tablero debe tener una capacidad de ruptura declarada y que tenga relación con la capacidad de ruptura del automático general de ese tablero. Los fabricantes de envolventes siempre hemos declarado la resistencia al cortocircuito de nuestras envolventes, no solo Legrand, cualquier fabricante de envolvente. Aquí hay 3 ejemplos de envolventes Legrand que tienen hasta 110 kiloamperes de capacidad al cortocircuito, hasta 50 kiloamperes de capacidad de resistencia al cortocircuito y hasta 36 kiloamperes de resistencia al cortocircuito. O sea, hay una segmentación para tener distintas opciones dependiendo del nivel de cortocircuito en cada instalación. Y la norma no solo dice eso, dice que además todos los elementos internos del tablero que soportan los equipos, estoy hablando de el Real DIN, de la Omega, las placas, etcétera, también deben resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes de falla del sistema. ¿Y cuál es la corriente de falla más alta del sistema? El cortocircuito. Y esto es un enorme cambio respecto a la norma anterior porque implica que la envolvente debe tener una resistencia al cortocircuito, los elementos internos de montaje deben tener una resistencia al cortocircuito que tenga relación con el nivel de cortocircuito en ese punto de la instalación. ¿Y cómo afecta esto al día a día? Bueno, vas a tener que comprar tableros prefabricados con la certificación de resistencia al cortocircuito
y no vas a poder fabricar tus tableros sin certificación, ni tampoco fabricar omegas y RealD, ni piezas internas para montar elementos porque no tienen la certificación de cortocircuito. Por lo tanto, el tablerista pasa de fabricar metalmecánica a integrar elementos prefabricados y podría sonar un poco negativo desde el punto de vista del tablerista, pero es un proceso de reconversión. Se abren un montón de otras oportunidades para el tablerista. De hecho, integrar un tablero prefabricado es mucho más rápido que integrar un tablero donde hay que fabricar. Y la misma norma pide otras cosas también, como un control de calidad al tablero una vez armado y cableado, que es responsabilidad del tablerista. Un control de calidad que realiza inspecciones y pruebas que se exige también al tablero una vez armado y cableado. Todo esto para aumentar el nivel de seguridad de la instalación eléctrica. Yo no sé si han visto videos donde en YouTube, por ejemplo, donde hay un cortocircuito y sale disparada una tapa del tablero, una placa del tablero. Eso ocurre porque esa envolvente no está fabricada para resistir ese nivel de cortocircuito y eso es peligroso. La envolvente tiene que contener el cortocircuito. El cortocircuito, si es que llega a ocurrir dentro de un tablero, debe ocurrir dentro del tablero. Por lo tanto, con esto se pretende mejorar la seguridad de las instalaciones. Ahora, nosotros tenemos un software que es el XL Pro para el diseño de tableros. Porque hoy día un tablero prefabricado hay que diseñarlo con piezas propias del tablero y para poder cotizarlo o para poder saber más o menos cuánto va a medir un tablero, necesitamos una herramienta de diseño. Y esa herramienta de diseño es nuestro software de diseño de tableros que tiene en el motor del software cargada la nueva norma eléctrica. Por lo tanto, discrimina la envolvente dependiendo del cortocircuito declarado. Hace formas constructivas. No sé si han oído hablar que en la norma están la forma 2, forma 3, forma 4B. La compartimentación también la realiza. Calcula la cantidad de soportes de barra, que eso es otra cosa que dice la norma, de acuerdo a la cantidad de distancia entre los soportes de barra, de acuerdo al cortocircuito máximo y la sección de la barra. Y integra solo elementos con certificación, que es lo que te pide el control de calidad que también la norma exige. Es un software que permite, por ejemplo, diseñar un tablero como este y que exporta tanto las vistas como las listas de materiales para armar en la realidad, ahí está, el tablero que tú diseñaste. Entonces, para dimensionar tableros, para cotizar tableros, es una herramienta súper rápida, fácil de usar, muy intuitiva. Si tú te inscribes en la página Legrand, tú puedes bajarlo, es totalmente gratis, hay tutoriales, se hacen capacitaciones tipo webinar para el uso. Es la herramienta hoy día para el diseño de tableros bajo la nueva norma. Te permite diseñar todo tipo, desde tableros pequeños hasta tableros de potencia, con distintos tipos de distribución, con distintos tipos de compartimentación. Y puedes hacer tableros desde forma 1, forma 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, con todas las opciones que la norma te pide hoy día. Nosotros le metimos la norma adentro de este software para que sea la herramienta de diseño, porque sabemos que este cambio normativo va a impactar al diseño principalmente de los tableros. Uno ya no sabe cuánto va a medir el tablero, cómo se va a ver. Para eso es este software, es gratis. Y además todo el material que está en el software, los automáticos, las envolventes, los accesorios, son materiales que están en la oferta que Legrand tiene en Chile a lo largo de sus sistemas, de su canal de distribución en todo el país. Por lo tanto, lo que el software exporte es algo que tú puedes ir al distribuidor y cotizar o comprar. También nos preocupamos de eso. Y no solo eso, la norma también pide a quien arma el tablero entregar un informe que muestre la selectividad que hay entre las protecciones que se han instalado. La selectividad es un concepto bastante útil en el sentido de que quiere mostrar que cuando hay un cortocircuito, por ejemplo acá, este cortocircuito sea atajado por esta protección y no por la protección general de un tablero,
porque si lo ataja esta protección va a desconectar solo la falla, pero si lo ataja el automático general o el que está aguas arriba, va a desconectar toda esa parte de la instalación. Esa manera de actuar selectiva depende de los parámetros y las curvas de cada automático. ¿Cómo tú puedes mostrar la selectividad de las protecciones que estás usando? A través de este software, el XL Pro Tool, que es súper fácil de usar. Tú pones en la referencia de la protección agua arriba, la referencia de la protección aguas abajo, y te indica de inmediato si la selectividad es totalmente selectivo. Si la selectividad es parcial, hay un nivel de cortocircuito que de ahí para abajo es totalmente selectivo y de ahí para arriba no es totalmente selectivo. Te grafica las curvas y genera un informe que tú puedes entregarle a tu cliente de manera súper rápida. Está actualizado con las nuevas protecciones tetrapolares, bipolares, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es también una herramienta gratis que está disponible para ustedes para hacer más fácil y más rápido este proceso de adaptación a la nueva norma en los tableros eléctricos. Y obviamente todo el control de calidad que se le exige a los tableros eléctricos, con los certificados y con las pruebas que se le deben hacer al tablero eléctrico una vez armado y cableado, nosotros también tenemos estos equipos y también podemos ponerlos a disposición para poder cumplir cabalmente con la nueva norma. Sí, la selectividad generalmente es en relación a los amperos, a los kiloamperes en cortocircuito y sobretensión, o sea, en sobretensiones en general. Ya que estamos hablando de los tableros, hay un tablero bien particular que genera hartos asistentes a los webinars y que es el banco de condensadores. Y es un tema que mezcla un poco la eficiencia energética y la calidad de la energía, es la compensación de los reactivos y que también forma parte de nuestra oferta orientada a la eficiencia energética en los edificios, a la reducción de las emisiones de CO2 y a contribuir con limitar los efectos del calentamiento global, por un lado, y por otro lado, a cumplir con las exigencias normativas en relación a la eficiencia energética que hay hoy día a nivel de país y también a nivel de mercado, a nivel de clientes que tienen estas exigencias como exigencias propias. Voy a hablar bien rápido del banco de condensador para no extenderme mucho. Es un tema súper interesante, es bien técnico, mucha gente le hace el quite, pero en realidad no es complejo. Resulta que en Chile tenemos una norma que mide el consumo de reactivos de una instalación en un parámetro que se llama factor de potencia. Factor de potencia. Si el factor de potencia es 1, significa que no tenemos consumo de reactivos. Solamente se están consumiendo kilowatts. Si el factor de potencia está entre 1 y 0,3, significa que hay un consumo de kVAR, de kilovoltamperios reactivos. O sea, no solo kilowatt, también hay consumo de reactivos, pero dentro de un rango aceptable. Pero si tu consumo de reactivos es menor a 0,93, significa que tu consumo de kVAR, está un poco grande para lo que la norma exige y adivina qué pasa. Te ponen una multa por mal factor de potencia. Una multa. Ahora, la multa por factor de potencia aparece en tu boleta de consumo, porque la distribuidora solo puede cobrar por el kilowatt que tú consumes, no puede cobrar por los reactivos que tú consumes. Por lo tanto, te multa cuando estás consumiendo muchos reactivos porque le estás ocupando capacidad de transmisión con una potencia que ellos no te pueden cobrar. Por lo tanto, te la cobran igual multándote. ¿Cuál es la solución? Por un lado, para no pagar esta multa y por otro lado, para mejorar la calidad de la energía y hacer más eficiente la distribución de la energía en tu instalación, instalar un banco de condensador. Y el banco de condensador es cuando el banco de condensador tú lo instalas, resulta que es un elemento que si estás pagando multa por mal factor de potencia, es un elemento que se paga solo.
se paga solo. O sea, va a gastar más plata pagando multa que comprando una única vez un banco de condensador que va a suministrar los reactivos de forma local a la instalación. Lo que queremos evitar es que el consumo de reactivos, la línea roja, venga por la línea de transmisión, porque son ellos los que te van a poner la multa y sea compensado de forma local por un banco de condensadores. Eso es la teoría del banco de condensador. Nosotros tenemos una oferta de condensadores, una oferta de contactores adecuados, una oferta de bobinas de rechazo armónico para que si hay armónicos en la red, estos no dañen al condensador, lo cual mejora enormemente la calidad de energía de la instalación, y del cerebro, del controlador de factor de potencia, que es quien mide el consumo de reactivos en la instalación y va inyectando los reactivos necesarios, abriendo y cerrando los contactores que hay dentro de la instalación. Súper resumido, súper simple, tiene otros detallitos, pero es para que lo veamos en una sesión en particular, porque es un tema bastante interesante, muy necesario, pero está dentro de este sistema que mejora la eficiencia energética, que tiene un transformador seco encapsulado en resina de alta eficiencia al mismo precio que un transformador estándar. Eso es lo que estamos ofreciendo nosotros. Luego tiene un sistema de ducto de barra para la distribución de la energía que genera menos pérdidas por disipación de calor, que luego tiene los tableros con una herramienta súper potente de diseño, el banco de condensador para poder compensar los reactivos y mejorar la calidad y la eficiencia, y que también tiene un sistema de monitoreo de los consumos que está exigido en el RIC 14 de eficiencia energética para edificios. Voy a responder algunas preguntas. Los condensadores, Humberto, los condensadores no están designados por tipo de instalación. Los condensadores se usan cuando tú tienes cargas que consumen reactivos. Ahora, obviamente en la industria es más común que hayan cargas que consuman reactivos que en el residencial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un motor de una industria, para poder funcionar, va a requerir tanto kilowatt como voltiamperios reactivos, por su naturaleza, porque es una máquina eléctrica que tiene un circuito que tiene que consumir reactivos. Por lo tanto, es mucho más común encontrar bancos de condensadores en la industria que en el sector residencial, por ejemplo. Pero con los cambios de tecnología que han habido en las cargas, ahora es mucho más común que un edificio residencial que antes consumía, yo no sé, hace 7 años, consumía 35 kVAR de reactivos, hoy día fácilmente consume 100 kVAR de reactivos. Y ese aumento es producto de las cargas, la carga electrónica, la iluminación, los variadores de frecuencia y una serie de otros elementos que, por un lado, provocan armónicos y por otro lado, consumen reactivos. El banco de condensador mejora la calidad de la energía de la instalación al suministrar los reactivos, y si tiene una bobina, también actúa como filtro para proteger al condensador, que no, el condensador tiene un fenómeno medio extraño que rebota los armónicos y muchas veces los amplifica, aumentando el riesgo de que entre en resonancia alguno. Por eso, cuando se le conecta una bobina, vas a tener un circuito donde vas a tener R, cables, resistencia, en el banco de condensador, L, una bobina, y C, un condensador. RLC es un filtro, por lo tanto actúa como un filtro que sintoniza la frecuencia de corte, generalmente 189 Hz, en las espiras de la bobina. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Entonces mejora la calidad de la energía y, por otro lado, hace más eficiente la distribución de la energía, porque al compensar los reactivos viaja menos corriente finalmente por tu instalación, lo que hace menos disipación de calor, mayor tiempo de vida útil de los cables y de las protecciones también, y menos fenómenos, de esos fenómenos que ocurren en las instalaciones que son medio misteriosos a veces. Mejoras enormemente la eficiencia y la calidad de la energía.
Cuando el factor de potencia es 1, las resonancias que produce... Cuando el factor de potencia es 1, significa que el consumo de tu instalación es 100% de potencia activa, kilowatt. Cuando es menor a 1, se desplaza este triángulo y aparece el kVAR. Entonces, los fenómenos de resonancia que tienen relación con la calidad de la energía y que están relacionados con los armónicos, muchas veces se producen en el tercer o quinto armónico, que están en un espectro menor a los 189 Hz. Por eso, para evitar resonancia, por un lado puedes instalar un filtro, que podría ser un poco caro, o instalar un banco de condensador con bobinas que van a estar sintonizadas a 189 Hz. Y con eso vas a disminuir el espectro. Cuando uno habla de espectro, habla de frecuencias, de armónicos desde los 189 Hz hacia abajo. Vas a pegarle ahí un filtro, una atenuada. Y eso es bastante útil. Por otro lado, el tablero de transferencia, aquí hay una pregunta de Carlos, el tablero de transferencia es un tablero que está en una instalación. A veces tú tienes, por un lado, una acometida que tiene relación con la red de distribución, con el empalme, y cuando hay un corte de luz, entra un grupo generador que va a suministrar corriente, potencia a la instalación a través de un tablero de transferencia. Y el tablero de transferencia transfiere la carga de un lugar a otro, desde la red de distribución al grupo generador y viceversa. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, en la TTA, lo que debería ser eficiente es el generador. Porque hay muchos generadores a diésel y la eficiencia de los generadores varía enormemente. Las empresas que se dedican al suministro de generadores, que además tienen sus TTA muchas veces, te indican cuál es la eficiencia. Entonces, a nivel de TTA, yo creo que la eficiencia está más bien definida por la eficiencia del generador que vas a usar. ¿Qué otra pregunta a lo mejor se me escapa por ahí? En una tienda un tablero de condensadores se quemó. Deberíamos hacer un webinar de chascarros en instalaciones eléctricas. Yo tengo varios. Mira, los condensadores que no son de buena calidad explotan y se queman. Y no es que exploten y se quemen así como que sale fuego. Son como prender un fuego artificial, porque el condensador inyecta potencia. El condensador como que lo único que quiere es entregar potencia reactiva, y es el contactor el que le permite o no le permite. Entonces, cuando se sobrecalienta, si el condensador no es de buena calidad, tiende a explotar y a provocar fuego. Primero, ¿a qué se debe? Se debe a que el condensador explotó porque aumentó la temperatura dentro del condensador. Por eso es importante tener un condensador. Nuestros condensadores, siempre hay hartas preguntas de los condensadores. Nuestros condensadores, primero, no son metálicos, no son como una lata de bebida, son 5 para la 11, de bebida, sino que son de un plástico que no se quema. Están encapsulados en la misma resina que se encapsulan los transformadores, y dentro tienen un fusible para abrir el circuito eléctrico en caso de que haya una sobrecorriente, y además, si van a explotar, ese condensador como que se infla. ¿Le ha explotado la batería de un celular alguna vez? O no ha explotado, pero de repente ven y se infló. Eso mismo pasa con ese condensador Legrand. Por lo tanto, con este condensador no va a salir fuego del condensador. Hay otros condensadores que generalmente vienen en una lata y que no tienen todos los elementos de protección y explotan. Si tú conectas, por ejemplo, un condensador ahí está, Gustavo. Si lo conectáis al revés, si no tienes ese fusible, por ejemplo, va a explotar. Si tienes fusible, el fusible se va a quemar, tú lo puedes cambiar.
Entonces, lo primero es la calidad del condensador. Y lo segundo, la calidad del controlador de factor de potencia. Porque nuestro controlador de factor de potencia también va sensando la temperatura del condensador. Y cuando un condensador está muy caliente, simplemente lo saca de la compensación, lo saca hasta que se enfría. Y si es que no se enfría, te arroja una alarma y te dice que ese condensador está teniendo problemas, que lo revises. Entonces, por ahí va, por ahí va. No me quiero extender, pero por ahí va. Pongan ahí, queremos un webinar de compensación de reactivos y ahí tenemos 1 hora y media para hablar solo de condensadores y cosas que han pasado en las instalaciones. Voy a volver al sistema de gestión de la energía, que es una exigencia en el RIC 14, que es una exigencia del RIC 14. Lo primero es, bueno, ¿qué diablo es un sistema? El RIC 14 de exigencias de eficiencia energética para edificios es un pliego técnico que habla de dos cosas. Habla de la supervisión de la energía, que es lo que vamos a ver ahora, que es esto que está en este dibujo, supervisión de la energía, supervisar los consumos y poder llevarlos a una plataforma que nos diga qué está consumiendo en exceso, cómo podemos tomar decisiones desde el punto de vista de reducir este consumo. Y por otro lado habla de los sensores de iluminación que permiten no gastar consumo energético en la iluminación de las instalaciones con sensores de presencia, etc. Lo que yo voy a ver hoy día es la supervisión de la energía. Y respecto a la supervisión de la energía, lo que el RIC 14 exige, en primer lugar, lo exige para todos los edificios. Son muy pocas las excepciones. Las excepciones serían edificios residenciales o de oficinas de menos de 2.500 metros cuadrados totales o para departamentos o casas también de superficies menores a 300 metros cuadrados y edificios que no tienen áreas comunes, que tengan áreas comunes de menos de 1.000 metros cuadrados. Si uno ha estado metido en proyectos residenciales, uno se da cuenta que esta exigencia es prácticamente para todos los edificios que se hacen, todos los edificios nuevos por lo menos. Entonces, el alcance de esta exigencia de supervisión de la energía es prácticamente para todos los edificios, sean residenciales o terciarios. ¿Y qué es lo que pide este pliego por el lado de la supervisión de la energía eléctrica? Que se deben instalar dispositivos de medición para supervisar el uso de la energía eléctrica por separado, como mínimo, para energía total, con una central de medida, que eso ya lo teníamos antes, sistema de calefacción, sistemas de ventilación, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, iluminación exterior, iluminación interior, circuitos de enchufes, sistemas sanitarios y ascensores, como mínimo. Eso significa que además de tu central de medida en la puerta externa del tablero general, que eso es algo que es una exigencia en el RIC 2 para todos los tableros desde 100 amperes hacia arriba. Antes era 250, creo. Pero ahora es desde 100 amperes hacia arriba, se exige tener una central de medida. Ahora además hay que poner elementos de medida en los tableros para supervisar los consumos de estos servicios. Y además debes tener un sistema de gestión, un software o algo que permita el registro cada 15 minutos, como mínimo, de todos los consumos y que lleve un registro de por lo menos 12 meses, de por lo menos un año. Por lo tanto, lo que este sistema está exigiendo es instalar medidores y por otro lado tener un sistema de gestión que recopile los consumos cada 15 minutos y que los guarde por un año. Ahora, dos preguntas son inmediatas. ¿Para qué y cómo? ¿Para qué? Es misterioso. El RIC no dice para qué, pero ya sabemos para qué. Es porque el ministerio va a ir sacando unos decretos.
¿cachai? Ya sacó el primero, que es el decreto 21305, que exige a los grandes consumidores usar ese sistema, indicar cuál ha sido su consumo en el último año y elaborar un plan de eficiencia para indicar cuánto menos van a consumir en el próximo año. Eso se entiende que va a bajar de grandes a consumidores medianos, a los terciarios grandes, a los edificios públicos y a los edificios residenciales de forma paulatina. Por lo tanto, el RIC 14, el RIC 14 exige instalar esta infraestructura, no dice para qué, pero ya salió el primer decreto y sabemos para qué, para usarla, para poder medir y poder en base a esa medición tomar decisiones desde el punto de vista de disminuir los consumos, de mejorar la eficiencia de tu instalación. Y es muy lógico porque lo que no se mide es invisible. Y al tener una plataforma amigable que te permita comparar, tú puedes tomar rápidamente decisiones. Va a ir bajando el RIC 14. El RIC 14 aplica a todos los edificios, no dice para qué uso, a todos los edificios que están dentro del alcance, que son la gran mayoría, y luego el uso de esta infraestructura va a ir apareciendo en distintos decretos y que ya apareció el primero, por lo tanto sabemos que va a terminar apareciendo hasta para los edificios residenciales, lo cual abre una oportunidad de negocio, entre comillas, para la gente que nos dedicamos a la electricidad. O sea, implementar este sistema y luego realizar la extracción de la data y la elaboración de un plan que es bastante simple. La nueva norma eléctrica abre hartas posibilidades se va a requerir conocimiento eléctrico para implementar todas estas cosas que aparecen en el nuevo reglamento. ¿Eso es para qué? Y la segunda pregunta es ¿cómo? Muy fácil. Instalando medidores en los tableros eléctricos. O sea, cuando tú tienes que medir iluminación exterior, donde está el automático que protege toda la iluminación exterior, le pones al lado un medidor de este tipo de medidores. Estos ya no son puras centrales de medida, te podría salir un poco caro también. Hay toda una tecnología de medidores que están hechos para este tipo de aplicaciones, para la refacturación también, para cuando hay que cobrar. Y son medidores que se alimentan a 220, son de conexión directa, la mayoría no requiere de transformadores de corriente. Son Modbus los medidores Legrand. Eso significa que tú puedes hacer una red Modbus, que es una red abierta, y puedes ocupar cualquier software que bajes de internet, no quedas amarrado al software Legrand y sus actualizaciones. Hay que tener mucho ojo con eso, de no quedar casado a un software que es propio de una marca, no es lo ideal. Entonces, esta tecnología de medidores está a súper buen precio, es más barato que una central de medida, y te entregan todo lo necesario, o sea, tensión, corriente, frecuencia, reactivos, en los distintos cuadrantes es espectacular. Y todos estos medidores que comunican Modbus se llevan a una pasarela para salir IP. Para salir IP, para salir con una red LAN, para conectarlo a un computador, para meterlo a un switch o para meterlo para sacarlo y poder monitorearlo remotamente. Estos sistemas, nosotros tenemos webinar también de cómo se implementan estos sistemas. Se están usando muchísimo. En particular, nuestros medidores se están usando bastante porque están a buen precio y porque ofrecen todas estas opciones de hacer una red Modbus, sacar la IP, monitorear remoto y es abierto. Tiene varias características que lo hacen muy adecuado para implementar este RIC 14 y para otras aplicaciones también. Entonces, se instalan en los tableros y luego tú necesitas tener un software que te permita recopilar estos datos y registrarlos, compararlos, ojalá algo simple, porque lo que tú quieres hacer es mirar tu consumo para observar ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros instalamos, siempre cuento la misma historia, nosotros instalamos esto acá en nuestras oficinas y lo que nos dimos cuenta de inmediato fue que el consumo en el día era igual al consumo en la noche.
lo vimos aquí en el gráfico, lo cual nos pareció una locura. Era verano, era el año pasado, creo, verano del año pasado, y era porque no teníamos implementado un sistema que cortara el aire acondicionado en la noche. La oficina era nueva, y es una oficina, o sea, no es tu casa, entonces uno se va para la casa, cuando termina la pega, nadie se preocupa de apagar la luz o de apagar el aire acondicionado. Entonces, ese tipo de decisiones son decisiones muy simples que te permite este sistema y que mejoran la eficiencia de tu instalación enormemente. Por un lado, disminuyes tu consumo, menor impacto medioambiental, y por otro lado, pagas menos tú de tu cuenta. Entonces, en la eficiencia energética ganamos todos. Por eso es tan importante implementar sistemas eficientes en nuestras redes eléctricas. Sí, los sistemas de autos, por ejemplo, tienes por un lado, por el lado de la carga puedes tener vehículos eléctricos y por el otro lado puedes tener paneles solares que ingresan a la red. En los mismos medidores, tanto por el lado de la carga, que es el consumo, como por el lado de los sistemas de autogeneración, que son los dos extremos más o menos de un sistema, se pueden usar los mismos medidores para indicar por un lado cuál es el consumo y por el otro lado cuál es el aporte. Entonces, el mismo sistema es muy versátil para integrarlo en una instalación que tenga todos estos detalles nuevos que aparecen en las instalaciones eléctricas hoy en día. Y para terminar, les quiero hablar de la electromovilidad, que es una mega tendencia, y que también es una exigencia dentro de la nueva normativa eléctrica. La electromovilidad está en el RIC 15, 14 eficiencia energética, 15 electromovilidad. Y es que es el sistema que se requiere para la recarga de vehículos eléctricos. Ahora, cuando hablo de la infraestructura que hay en la recarga, estoy hablando del cargador de vehículos eléctricos, que lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es el cargador que tú necesitas? El cargador adecuado, porque hay muchas dudas. Segundo, ¿cómo tú proteges eso? O sea, ¿qué pones en ese circuito? ¿Qué va en ese tablero? ¿Qué características debe tener? Esa es la infraestructura. Las protecciones, eso está súper claro en el RIC 15, lo vamos a ver ahora. Y necesito un nuevo empalme, necesito ampliar la potencia, le voy a meter más carga a la instalación, también lo vamos a ver. Y por otro lado, ¿cómo cobro esto? Voy a regalar esto, yo no veo en ningún lado que me regalen benzina. Entonces, ¿cómo puedo conectar esto a un sistema que me permite el cobro, por ejemplo, en un centro comercial, para poder, ahora ya no es el litro de benzina, es el kilowatt hora el que va a consumir el vehículo? Aquí todo esto está dentro del RIC 15, pero lo primero que yo les quiero mostrar, un poco para tomar conciencia sobre el impacto de la electromovilidad, es la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Si ustedes se fijan, para el 2035, el 100% de los nuevos vehículos que ingresen al país para ser utilizados deben ser de cero emisión, o sea, eléctricos o de la tecnología que exista. El 100%. O sea, el 2035, cuando lleguen los barcos con autos para comprar, para las empresas, para los usuarios particulares, etcétera, no va a haber ninguno que consuma benzina, ninguno, o petróleo. El 100% van a ser de cero emisión. Y estamos en el 2023, o sea, es pronto. Lo que vamos a ver es un crecimiento exponencial, tanto de la oferta de vehículos eléctricos como de la implementación de la infraestructura que estos vehículos eléctricos van a requerir. Entonces, es un tema súper actual, donde hay también muchas dudas, y vamos a resolver las tres grandes dudas: el cargador, la infraestructura y el cobro. Y vamos a empezar por el cargador. Las electrolineras son las estaciones de servicio para recarga de vehículos eléctricos, la COPEC eléctrica. También están los electroterminales,
que son donde se cargan buses y camiones que son eléctricos, que son más grandes. Por ejemplo, Santiago construyó uno de los electroterminales más grandes del mundo para la red del Transantiago con buses eléctricos. En ese electroterminal, la infraestructura eléctrica, los tableros, principalmente fueron diseñados y el material suministrado por Legrand. Son una infraestructura Legrand. En el de Antofagasta, que es el segundo que se va a construir en el país, y luego el de Concepción, también vamos a implementar la infraestructura, o sea, toda la infraestructura que hay detrás de la recarga de vehículos, principalmente tableros eléctricos. Pero el cargador en sí, el cargador eléctrico, tiene que tener ciertas características para que sea adecuado. Nuestro cargador eléctrico, bueno, y las empresas, las industrias también ya empezaron en la minería, como dice Javier, empezaron a cambiar a eléctricos una serie de máquinas, principalmente buses. ¿Por qué? Porque si tú tienes una industria que exporta, por ejemplo, cobre a Europa, por ejemplo, las exigencias de eficiencia energética en Europa son tan severas que obligan al proveedor a implementar energías renovables y a mejorar la eficiencia de sus redes eléctricas. Por eso digo que la eficiencia energética es algo que nos va a llegar por todos lados. Por lo tanto, están obligados a empezar a implementar estos pequeños electroterminales para poder empezar con la electromovilidad rápidamente en lo que es más fácil, que son los buses de acercamiento de personal. Después van a venir las maquinarias y etcétera. Pero todos están regidos bajo el RIC 14. Juan, tú tienes una pregunta aquí sobre el RIC 14, te la voy a responder. No ahora, porque ahora voy a ver el cargador, pero luego voy a ir al tablero. Entonces, ahí va a estar la respuesta, y no solo la respuesta sobre qué tipo de elementos es el recomendado para medir, sino que además qué tipo de protecciones y elementos deben ir en ese tablero. Nosotros tenemos gran cantidad de tableros para electroterminal, electrolinera instalados, por lo tanto ya dominamos bien el tema y te lo vamos a explicar. Pero lo primero es el cargador. Nuestro cargador, el GreenUp es una estación de recarga Legrand. Aquí hay un ejemplo de uno. Es un cargador modo 3 que viene con dos tipos de conector y que es ideal para el residencial y el terciario. No tanto así para el industrial, no tanto así para un electroterminal, tal vez no para una electrolinera, donde se carga en modo 4, pero sí para un centro comercial, un hospital, un edificio de gobierno, un ministerio, un edificio residencial. Es ideal para todo ese mercado, para todas esas instalaciones. Carga en modo 3. ¿Qué significa eso? El modo 3, hay 4 modos de carga, el 1, el 2, el 3 y el 4. El modo 1 en Chile no está permitido para la recarga de vehículos eléctricos, por lo tanto ni lo voy a nombrar, porque no sirve, no está permitido en el RIC 14. El modo 4 es la recarga de emergencia a través de corriente continua. Eso es lo que tú encuentras en una electrolinera, eso es lo que tú encuentras en un Voltex que está en el camino ahí a Ciudad Empresarial, eso es lo que tú encuentras en el electroterminal. ¿Por qué? Es una carga para grandes potencias, es una carga para un camión, para un bus, y no es recomendada por los fabricantes de vehículos para la recarga de un auto o de una moto, porque el golpe de la energía, de la gran potencia en corriente continua puede disminuir la vida útil de la batería. Aquí la batería es lo que hay que cuidar en el auto. Entonces, la cultura del auto eléctrico es distinta a la cultura del auto a benzina. Uno carga el auto a benzina en un servicentro, camino al trabajo, camino a la playa, donde uno lo pilla. Pero el auto eléctrico no. El auto eléctrico se carga estacionado en la casa en la noche, estacionado en el trabajo, y la recarga de emergencia, modo 4, que está por ahí en la calle, es por si te quedas botado.
Entonces, lo que hay que hacer es cargar el auto en modo 3, que es este cargador. El modo 3, que es este cargador, es la carga a través de un cargador en corriente alterna. Es el auto el que cambia a corriente continua. Y el modo 2 es la carga a través de un punto de carga simple, que es simplemente un enchufe con ciertas protecciones, pero la norma no lo permite, donde hay acceso público y autorrecarga. O sea, no lo va a permitir en un estacionamiento, un edificio. Entonces, por eso nos hemos concentrado al modo 3. Por eso, modo 3. Y les voy a dar un dato. Modo 3... 22 kilowatts, 32 amperes, monofásico, trifásico. Ese es el estándar para la recarga en un centro comercial, en un edificio de oficina, en un edificio de departamentos, en una casa, en un hogar. Modo 3, 22 kilowatts, 32 amperes, monofásico o trifásico. Ahí depende de tu instalación. Ese es el estándar. Si tú vas a un mall y ves un cargador por ahí le irán instalado, es de 22 kilowatts, 32 amperes. Y lo segundo, ¿qué conector debe tener? Nuestros cargadores tienen siempre dos conectores. En un punto de carga tienen siempre dos conectores. Uno que se llama tipo 2 y uno que se llama tipo F. El tipo 2 es el cargador que sirve para cargar monofásico o trifásico un auto eléctrico. Y el tipo 2 es el conector que viene por defecto en el auto y que tiene los pines eléctricos para cargar monofásico o trifásico y arriba tiene dos pines chiquititos. Y esos dos pines chiquititos cumplen la función de comunicación. Con ese pin, el cargador se comunica con el auto y el auto le dice, tengo 80% de la batería, necesito solo el 20%, o estoy vacío, necesito el 100%, etcétera. Y el otro es un pin de proximidad que actúa como pin de seguridad que le dice al cargador, oye, estoy bien conectado, puedo iniciar la carga, tengo un problema de conexión, por lo tanto se va a generar un mal contacto que puede ocasionar una sobretensión, no puedo cargar, te arrojo una alarma. Entonces el conector tipo 2 es para los autos y trae estos dos pines que exige la norma, modo 3, conector tipo 2 para autos, monofásico o trifásico, y que trae estos dos pines para comunicación y proximidad, que es seguridad. Y el otro que trae, el que está bajito, que es el tipo F, que en realidad es un chuco, es el conector que traen las motos eléctricas. Porque yo he visto harto cargador instalado y si alguien viene con una moto, igual no va a poder cargar, ¿cachai? Entonces, por el mismo precio, nosotros ofrecemos los dos conectores, por el mismo precio, los dos conectores para quien llega en un vehículo, en un auto, pueda cargar y quien llega en una moto también pueda cargar. Eso es lo primero. Lo segundo, se los voy a repetir para que lo noten. Modo 3, 22 kilowatts, 32 amperes, monofásico o trifásico. Ese es el estándar de carga. ¿Por qué? Porque ese te permite, por ejemplo, 22 kilowatts, 32 amperes trifásicos a un auto estándar eléctrico lo permite cargar en 2 horas. En 2 horas. Que eso también es importante. No queréis tener el auto enchufado 16 horas para cargarlo porque no lo vaya a poder cargar. En 2 horas carga el 100%. Suena bastante razonable. O sea, a mí me suena súper bien. O sea, podéis ir al mall, dejarlo cargando y en 2 horas tenéis 100% de la batería que te permite, en un vehículo estándar, andar 400 kilómetros. O sea, podrías ir a Viña y volver con una sola recarga. Y si te quedáis botado y te da un poco el urgimiento de que te vaya a quedar botado, están los puntos de carga de emergencia, que son los NLX de Shell, los Voltex de Copec, que cargan en modo 4, que no son recomendados para un auto, pero por el pencazo en corriente continua que le pega a la batería, pero que son de emergencia, que te van a servir igual. Pablo, nosotros ofrecemos en un punto de carga
los dos conectores. Lamentablemente no lo puedes cargar simultáneamente. Nosotros tenemos cargadores con un punto de carga, o sea, puedes ocupar el de arriba o el de abajo, no los dos simultáneamente, pero también tenemos cargadores con dos puntos de carga, como ese que no se ve mucho, pero que tiene la pantallita, las dos barritas, por lo tanto tiene al lado izquierdo y al lado derecho los dos puntos de carga, y ahí sí tú puedes cargar dos vehículos de forma simultánea. De todas maneras, es mejor a lo que están instalando, que tiene solamente el conector tipo 2 y si llegáis en moto no podéis cargar, ¿cachai? Por el mismo precio. Luego, estamos viendo el cargador. Además, el cargador trae algunas funciones que son bastante interesantes y necesarias. Primero, permiten la gestión a distancia de cada punto de carga. O sea, el cargador trae una tarjeta electrónica que puede salir vía Modbus, que puede salir vía cable de red y también vía OCPP, voy a explicar lo que es eso, y que te permite la gestión, o sea, que tú puedas revisar cuánto está cargando, en qué momento cargó, cuántos kilowatt-hora cargó, hacer gestión, como en el sistema de medición que vimos recién del RIC 14 para la supervisión, desde el punto de eficiencia. El mismo medidor sirve para conectar a esa tarjeta y hacer gestión, incluso hacer cobro. La salida es Modbus, que es protocolo abierto, la salida es con cable de red a una red LAN, y la salida es OCPP. ¿Y qué diablos es OCPP? Resulta que los administradores de recarga de vehículos eléctricos, que probablemente van a administrar también los estacionamientos, van a empezar a entrar con fuerza, por ley tienen que comunicar en un protocolo que se llama OCPP. Entonces, nuestro cargador, tú te metes al menú y aprietas OCPP y de inmediato va a entregar la información, los datos, el kilowatt, etcétera, etcétera, los tiempos de carga, etcétera, en este lenguaje, entre comillas, que se llama OCPP. No es un lenguaje, es una manera de agrupar los datos que se estandarizó para los operadores de recarga eléctrica. Pero también lo puedes sacar en Modbus, también lo puedes sacar por si lo necesitas utilizar. Además de eso, nuestro cargador permite la incorporación de una tarjeta RFID para, por ejemplo, identificar quién está cargando. Por ejemplo, mi tarjeta de ingreso al edificio está además habilitada como tarjeta RFID para iniciar la carga del cargador de vehículo eléctrico y que aparezca en el sistema de gestión de que soy yo el que está cargando el vehículo para, adivinen qué, para cobrármelo. Porque, no sé, la benzina a uno no se la regalan. Yo creo que cuando la benzina cambia kilowatt-hora tampoco te la van a regalar. Sergio, sí, los edificios nuevos tienen que dejar habilitada infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Ahora, emplazada en público y privado, no lo tengo tan claro. Lo que yo he visto, sí, en la práctica es que se habilitan estacionamientos con opción de recarga de vehículo eléctrico y tanto para los usuarios como para las visitas. Por lo tanto, podría ser al mismo tiempo público y privado. También he visto proyectos de strip center, he visto proyectos de centros comerciales y de edificios de oficina y edificios residenciales donde estacionamientos, no todos, pero algunos quedan habilitados con la opción de recarga para vehículos eléctricos. Y esos estacionamientos deben tener un cargador adecuado, que yo considero que el nuestro es bastante adecuado porque está a buen precio, porque trae la tecnología que se requiere y porque además trae dos conectores distintos en vez de solo uno, lo cual lo hace mucho más versátil. Y por otro lado, que tenga habilitada la opción para que ese estacionamiento pueda cobrar. Generalmente el cobro lo va a hacer alguien, pero necesita sacar la información a través de estos elementos. Y lo que vamos a ver ahora, que tenga asociada una infraestructura para la recarga. El RIC número 15 se llama Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Entonces, no se llama cargadores de vehículos eléctricos. Y la infraestructura es el empalme,
el tablero eléctrico y el cargador de vehículo eléctrico. Y aquí uno se tiene que familiarizar con cierto lenguaje. La norma habla de la IRVE, que es la infraestructura para la recarga de vehículo eléctrico. Es tan largo que le pusieron IRVE, pero cuando habla de IRVE, habla del cargador, del tablero y del empalme. Y también habla de el SAVE. El SAVE es el cargador, solo es el sistema de alimentación específico de vehículo eléctrico, el SAVE. El que sabe, sabe. El SAVE es el cargador. Entonces, es un poco el lenguaje, y cuando uno abre el RIC 15, uno se encuentra con ciertas exigencias. Lo primero, tú tienes que evaluar si es que vas a necesitar un empalme nuevo para la recarga de vehículo eléctrico o vas a necesitar solicitar ampliar la potencia del empalme existente. ¿Por qué? Porque le vaya a meter más carga a tu sistema. Entonces, probablemente no te alcance y necesitas pedir más o de frentón gestionar un empalme nuevo. Sí o sí vas a tener que hacer un T6. De eso no te vaya a salvar. Y esta solicitud de empalme es bastante simple, se hace por internet, etcétera, pero tú lo que tienes que hacer es la clásica ecuación de la potencia que tú tienes, más la potencia que le vas a agregar, que tú estimas que le vas a agregar con la recarga, y ver si eso es mayor o menor o igual que el empalme que tú tienes solicitado. Eso es desde el punto de vista del empalme. Es bastante simple. Ahora, desde el punto de vista del tablero asociado a la recarga de vehículos eléctricos, el tablero puede ser que un edificio tenga 15 cargadores de vehículos eléctricos, entonces un cargador es un enchufe, por lo tanto tiene que tener termomagnético, tiene que tener diferencial, pero ¿qué termomagnético? ¿Qué diferencial? ¿Y qué otro elemento pide el RIC 15? Lo primero que dice el RIC 15 respecto a los tableros es que todos los tableros que estén emplazados en una IRVE, en una infraestructura para la recarga de vehículo eléctrico, deberán ser instalados, diseñados, etcétera, en conformidad a lo que dice el pliego número 2. Y ahí te metieron todo el pliego 2 en el pliego 15, y por eso hablé de los tableros hace un rato, porque en primer lugar tiene que ser un tablero que tenga resistencia al cortocircuito, que sea un tablero prefabricado, que no sea de fabricación, que tanto la envolvente como las piezas de montaje deben tener estos certificados. Luego, ¿qué diferencial uso para proteger un enchufe de un cargador? Bueno, los circuitos que alimentan a un SAVE, a un cargador, en modo 3, que es el que se usa, deberán quedar protegidos con una protección diferencial tipo B. Ojo con eso. Hay varios tipos de protecciones diferenciales. AC, que es para residencial, cargas que son resistivas. Tipo A, que es para cargas electrónicas que pueden contaminar un poco la forma de onda, es un poquito más robusto el toroide del diferencial. Tipo F, que es el ex-HPI para los circuitos de computación, y el más robusto es el tipo B, que se usa para sistemas que tienen corriente alterna y corriente continua, o sea, sistemas de fotovoltaicos, donde hay variadores de frecuencia y cargadores de vehículos eléctricos. El diferencial tipo B de 40 amperes trifásico cuesta aproximadamente 500.000 pesos. Entonces es bastante caro. Si tú vas a tener un tablero si tú vas a tener un tablero para 15 estaciones de servicio, cargadores de un edificio, o 50 en un mall, el otro día vi uno, vas a tener 50 diferenciales tipo B, es cosa de multiplicar, ese tablero es de oro. Pero la norma te dice que por defecto es un tipo B, o uno tipo A, que cuesta 20 lucas, de sensibilidad mayor a 30 mA, más un equipo de protección que desconecte al cargador cuando hay una fuga de corriente continua mayor a 6 mA. Y nuestro cargador, todos nuestros cargadores vienen con la protección de corriente continua de 6 mA integrada. Entonces, jamás cometas el error de
implementar un cargador que no tiene esa protección de fuga de corriente continua de 6 mA, porque te va a obligar a poner en el tablero un diferencial tipo B que cuesta 500.000 pesos, pero si el cargador trae integrada esa protección, afuera puedes poner un diferencial tipo A que cuesta 20.000 pesos. Entonces, hace una enorme diferencia en el costo de la infraestructura y la buena noticia es que todos nuestros cargadores, además de traer dos opciones de recarga, tanto por una moto como por un auto, trae esta protección integrada, por lo tanto puedes poner un diferencial común y corriente, entre comillas, tipo A o tipo F, etcétera, que es mucho más barato. Además, este tablero debe quedar protegido contra sobretensiones transitorias con un limitador de sobretensión, por lo menos tipo 2. ¿Qué es esto? Es eso. Es una protección que es para flujos opuestos de corriente. Por ejemplo, si cae un rayo o hay una sobretensión transitoria que por una descarga atmosférica generalmente, y que entra por la tierra o por el neutro del tablero, es esta la protección que evita que esto pase a la barra de distribución y después se distribuya por la instalación. Y que sea tipo 2, hay tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es para los tableros generales y tipo 2 es un poco menos robusta porque es para los tableros de distribución de capacidades 40, 20 kiloamperes. Es un limitador de sobretensión. Entonces, en resumen, lo que te dice la norma es que para una IRB, por una infraestructura, vas a tener tu empalme, vas a tener tu tablero con una protección de corte omnipolar, tetrapolar si es trifásico, bipolar si es monofásico, un diferencial que ya vimos que puede ser tipo A o tipo F, porque nuestro cargador ya trae la protección de corriente continua en 6 mA, y este limitador de sobretensión, que es un elemento bastante simple que se ubica en el tablero. Y luego que el cargador tenga la función de control piloto, esos pines chiquititos, la función de proximidad, de seguridad, ese otro pin chiquitito, y que permita salir en distintos tipos de comunicación, etcétera, que tenga por lo menos un conector tipo 2, que tenga la opción de OCPP, etcétera, etcétera. Y esa es la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Vimos el cargador adecuado, vimos las características del tablero y el empalme, y también las opciones para comunicar y poder realizar el cobro. ¿Qué medidor se debe instalar en el tablero para poder meterlo a esta red de supervisión y también para realizar el cobro? Los mismos medidores del sistema de supervisión que están hechos también para la refacturación. Miden el kilowatt hora y te lo entregan como dato y tú puedes multiplicarlo ahí por un factor y cobrar. Otra función que traen estos cargadores es que si tú tienes, por ejemplo, un empalme con cierta tarifa, puedes comunicar entre sí los cargadores para que limiten el consumo eléctrico a la capacidad del empalme y no excederlo y pagar otra tarifa. Todas esas cosas se pueden hacer con la tarjeta de comunicación. Así que hemos dado un recorrido por todos los puntos claves desde el punto de vista de la eficiencia energética, el transformador con pérdidas reducidas, el ducto de barra, banco de condensadores, los sistemas de supervisión de la energía, los tableros y la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, el cargador de vehículo eléctrico y un montón de otras cositas que fueron apareciendo en el camino, desde la media tensión hasta esta carga que es un vehículo eléctrico, explicando qué dice la norma, explicando por qué se deben implementar estos elementos, todo esto para cumplir con las exigencias normativas y también ponerle freno al cambio climático, que es un problema en el cual estamos metidos hasta el cogote, y que a través de las leyes en Chile y de las exigencias de la industria, vamos a tener que ir implementando en nuestras instalaciones cada vez más. Son temas que van a ir apareciendo y que en este webinar, en esta hora y media, yo quería ir uno a uno para mostrarles qué tecnologías existen, cómo se implementa, qué dice la norma y por qué
ese es el elemento más adecuado. Así que muchas gracias por la asistencia, por la permanencia y cualquier duda, simplemente mándenme un mail y aquí vamos a tratar de responderlo lo antes posible. Así que muchas gracias, que estén muy bien y los esperamos por ahí en otros webinars. Eso, Nico, muchas gracias. Excelente presentación. Tenía ahí un cerro de felicitaciones en el chat. Hubo mucha interacción. Incluso me dio mucha risa con la pasión que pedían Banco Condensadores. Así que les podemos contar desde ya que bueno, con Nicolás, antes de iniciar este año ya, desarrollamos un ciclo nuevo que se incorpora este año, que es justamente de Power, ya de la parte potencia, donde vamos a estar hablando de transformadores, de los tableros, de los bancos condensadores, ductos, un montón de cosas relacionadas al Power, porque eran varias de las cosas que ustedes nos pedían constantemente en la misma encuesta de satisfacción. Así que nos tomamos un poco de eso para desarrollar un nuevo ciclo, así que los vamos a estar invitando, lógicamente, que puedan participar también. ¿Bien? Nico, de mi parte, más que agradecerte, dejarte el espacio para que te puedas despedir y yo ya cierro entonces la sesión para que queden en libertad también de poder seguir con sus actividades. No, nada, solamente darle las gracias por conectarse tanto rato y bueno, Salvador ha estado organizando, recogiendo la información que ustedes mismos le dan, y hay un ciclo de Power que ahora en una presentación vimos bastante por encima, más o menos todo el recorrido desde la media tensión hasta esta carga que es un vehículo eléctrico, pero en ese ciclo vamos a ir tema a tema profundizando cada uno de los aspectos más relevantes desde la teoría, el contexto normativo y qué es lo que se está implementando hoy día en el mercado, o sea, qué es lo que hay para poder elegir. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias Salva también, y nos vemos en la próxima. Perfecto, muchas gracias, Nico. Ya en la parte superior de la pantalla veo que ya 10 personas la respondieron. Está la encuesta de satisfacción para que vean ahí que esa encuesta sirve. Sacamos las ideas que ustedes nos proponen ahí, ¿cierto? En esa parte donde pueden escribir y creamos nuevos webinars y nuevas cosas para poder entregarles, ¿cierto?, más y mejores contenidos. Así que les pido, como siempre, el favor de ayudarnos con responder esa encuesta. Espero que hoy día bastantes menos hayan tenido problemas con la descarga de los contenidos. De todas formas, para la próxima jornada de día viernes vamos a volver a compartir las presentaciones que no se pudieron descargar hasta conseguir que las tengan, ¿ya? Eso de mi parte, agradecerle lógicamente. Llegamos a casi 140 personas conectadas, Nico, así que fue una muy buena jornada también la del día de hoy. Lo esperamos, ¿cierto? Para los que están en el ciclo residencial también el día lunes. Y los que no, nos vemos entonces el próximo viernes con otro tema súper interesante, gestión de iluminación. Va a estar ahí nuestro colega Manuel López también desarrollando esa temática como parte del ciclo de eficiencia energética. Bien, así que nos despedimos, los dejamos, que tengan un muy buen día, buen fin de semana, ya es día viernes, así que un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo webinar. Que estén muy bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía.
infraestructura digital, canalizaciones para cableado, componentes de instalación, series domiciliarias, sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.